Gracias, profe. Ok. Vamos a trabajar aldehídos y Ya cetonas pues, para química de grado si quiere. 11, clase virtual número 9, fecha 10 de septiembre del 2020. Docente María Alejandra Gutiérrez. Vamos a hablar acerca de la formulación, la nomenclatura y los usos de aldehídos y las cetonas. Ustedes ya hicieron lectura de los usos de los aldehídos y las cetonas en cuanto a la industria alimenticia. Vamos a hablar de aldehídos, de cetonas, junto con el grupo carbonilo, y por último vamos como a resumirlo de forma sencilla. Entonces, se utilizan sobre todo por su olor, ¿cierto? O porque, por ejemplo, al ser insolubles en agua, se pueden utilizar con fines industriales y demás. Y, bueno, por ejemplo, bueno, el formaldehído se utiliza sobre todo, o el formol también llamado, para preservar cuerpos, para preservar especímenes biológicos y demás. Se utiliza también, por ejemplo, el acetaldehído como materia prima para generar o para producir varios compuestos. La vainilla se utiliza mucho también, si ven que es un aldehído, que tiene una parte de aldehídos. Estos de acá, todos estos tres se utilizan sobre todo como saborizantes o como para los alimentos. Ah, Mire, como son aromáticos. sí, como son aromáticos se utilizan mucho para eso. Las cetonas, por ejemplo, son muy utilizadas para producir resinas, plásticos, ¿sí? Barnices, quiere decir los esmaltes, ¿sí? El Como, sí, quitasmalte se como llama acetona, recubrimientos. ¿sí? También se produce, obviamente, que en el cuerpo, a partir del metabolismo de ácidos grasos, me parece que es. Y, sin embargo, por ejemplo, a ver, una de estas enfermedades que se llama diabetes, la diabetes mellitus, es porque la acetona se produce, ¿sí? En una cantidad muy alta y provoca, y pues obviamente que eso hace que el organismo se vea esté en desequilibrio, ¿sí? Los aldehídos y cetonas tienen la característica principal del grupo carbonilo. Los aldehídos tienen el grupo Carbonilo. carbonilo en el carbono Al final, primario o terminal y a la mitad. la acetona en el carbono secundario. Los aldehídos, ahí está. Entonces, los radicales o cadenas de carbono también pueden ser anillos aromáticos unidos a un carbono que tiene un doble enlace con oxígeno y un enlace con el hidrógeno. ¿Cómo se nombran? Tal cual, solamente que tenemos en cuenta que ponemos primero los radicales o si los sustituyentes también pueden ser. Aquí en este caso tenemos un doble enlace. Siempre se empieza a contar desde el carbono donde se encuentra el grupo funcional. Igual tanto aquí como acá. Entonces ahí no. ¿Qué le pone uno? Puede la terminación al, ¿cierto? O la terminación aldehído. Sí, también puede ser. Las cetonas se le pone la terminación ona y pues se cuenta, se indica, por ejemplo, en el caso de algunas cetonas, el carbono en el que se encuentra el doble enlace con oxígeno. ¿Listo? Las propiedades físicas, entonces, obviamente que con respecto a las características de los aldehídos y las cetonas, influyen o influye el grupo carbonilo, ¿sí? El grupo carbonilo tiene que ver con respecto a que son átomos de oxígeno unidos con doble enlace al carbono, ¿sí? Ese grupo carbonilo los hace, por ejemplo, que puedan ser hasta cierto punto solubles en agua, algunos de ellos, no todos, obviamente, pero obviamente todos pueden ser solubles en sustancias orgánicas, como por ejemplo los éteres, los alcoholes, etcétera, ¿sí? Con respecto al punto de ebullición, es un poco mayor que la de los hidrocarburos, o sea, los alcanos, alquenos y alquinos, porque obviamente que ese oxígeno, ¿cierto? Pues le da cierta característica, o sea, de aumentar su peso molecular, ¿cierto? Pueden formar dipolos. ¿Qué significa dipolos? Que pueden formar, o al unirse las moléculas, pueden formar, por así decirlo, a fuerzas entre ellos que los hacen estar pegaditos o unidos, ¿sí? Y esa formación de dipolos y pues que no haya puentes de hidrógeno hace que el punto de ebullición sea mucho más alto. Con respecto al estado físico, el metanol, por ejemplo, es gaseoso, pero la mayoría de ellos
son líquidos, ¿sí? Y cuando aumenta su peso molecular, entonces empiezan a ser sólidos, ¿sí? Con respecto a las propiedades químicas, existen varias reacciones. Entonces, esta es la voy a explicar rápidamente. La de acción nucleofílica quiere decir que tenemos, por ejemplo, aquí tenemos un grupo carbonilo, ¿sí se dan cuenta? O sea, todas las reacciones se basan en el grupo carbonilo, ¿sí? La partecita del oxígeno Porque tiene un doble presenta enlace que es con más, el que oxígeno, tiende a sí. romperse más fácil. Entonces, este grupo carbonilo, perdón, este oxígeno que está aquí, es la parte negativa, o el polo negativo de la Cediendo, molécula, y el carbono está es el ganando. polo positivo, ¿sí? Cuando se unen a un compuesto que tiene una parte nucleofílica, quiere decir que puede ceder electrones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que este enlace que podría generarse como un covalente polar, ¿sí? Empieza o cambia a ser un covalente apolar. ¿Por qué? Porque, por así decirlo, se igualan las cargas entre la parte nucleofílica del otro compuesto, que generalmente es un no metal, ¿sí? Y solamente, pues variaría solamente un poquito ahí. Si se dan cuenta que aquí, por ejemplo, hay un oxígeno y aquí le faltaría un hidrógeno, entonces aquí le podemos poner el hidrógeno que está presente en el ácido que reacciona con ese compuesto, ¿sí? La reducción. Entonces, dos términos importantes, la oxidación y la reducción. Con respecto a la oxidación, estoy diciendo que el átomo de carbono, ¿sí? Va a pasar de, por ejemplo, de -4 a +4, o sea, es su número de oxidación. Pero también lo puedo asimilar como cuando yo le empiezo a añadir átomos de ¿qué? De oxígeno. Entonces, por ejemplo, en el caso de los alquinos, el de los alquinos o los alcoholes, se pueden oxidar formando aldehídos y cetonas. Cuando se reduce, que es cuando dice aquí formación de alcoholes, cuando se reduce, en este caso, por ejemplo, ¿qué tenemos? Aquí les voy a mostrar. En este caso, sí, mira, aquí está el alcohol y aquí está el aldehído, puede estar también aquí la acetona, ¿sí? Cuando se reduce, ¿sí? Es decir, que empieza a ganar átomos de hidrógeno, entonces el aldehído de la acetona puede convertirse en un alcohol, ¿sí? Por reducción. Ahora, existen otra reacción que se llama la hidrogenación catalítica. ¿Por qué catalítica? Porque existe un catalizador, ¿sí? Entonces, cuando se hidrata un aldehído, se forma un alcohol primario, ¿sí? Acuérdense la diferencia entre alcohol primario y secundario. Alcohol primario porque el OH o el grupo hidroxilo se une a un carbono primario, y alcohol secundario porque el grupo hidroxilo se une a un carbono secundario. Cuando una acetona se hidrogena o se le adiciona hidrógeno utilizando un catalizador, entonces produce un alcohol secundario. La hidratación simplemente es que se utilizan mucho los aldehídos. Bueno, los aldehídos, al aldehído se le adiciona agua, ¿cierto? Y puede formar un hidrato, ¿sí se dan cuenta? Que no es como tal o sea, es un hidrato de etanol, pero solamente puede ser estable si lo encontramos en solución acuosa, ¿sí? Pero como no es estable, fácilmente puede volver a convertirse en un aldehído y en moléculas de agua. ¿Listo? Esta de acá es la reacción característica del grupo carbonilo. Se llama formación de acetales o de hemiacetales, ¿sí? Cuando el grupo carbonilo, por ejemplo, puede formar, bueno, hemiacetales se forman cuando un aldehído reacciona con con un alcohol, ¿cierto? Produciendo un hemiacetal, ¿sí? También se puede producir, ese hemiacetal puede seguir reaccionando con alcohol y producir un acetal. Esto significa acetal. Acetal. Sí, que tenemos el carbono unido a dos oxígenos, pero cada oxígeno se une también a otro radical. Ese es otro grupo funcional. Y las cetonas, al reaccionar con el alcohol, forman un hemiacetal. Hemi significa como que casi, por así decirlo, casi es un acetal. Y bueno, hemicetal o puede formar el hemicetal puede seguir reaccionando con el alcohol para formar un cetal. Si se dan cuenta, acetal y el cetal. ¿No dice qué tal? Cetal es que es en English. Ketone es como cetona. ¿Y qué tal aquí es cetal? ¿Sí? No mames.
Está en inglés la segunda parte, lo siento. Qué chao. ¿Cómo se pueden obtener los qué? Los aldehídos y las Aldehídos, cetonas. Entonces, yo puedo hidratar, por ejemplo, alquinos y puedo producir, por ejemplo, en este caso sí que produce un alcohol, llamado, por ejemplo, etanol, y Alcohol. puedo producir entonces a partir de ese alcohol un aldehído. Esta reacción de Friedel-Crafts, entonces, por ejemplo, tenemos el benceno. ¿Cuántos carbonos tiene benceno? Tiene 6, ¿sí? Le podemos adicionar este que se llama un anhídrido etanoico, ¿sí? Que es un tipo de grupo, bueno, un tipo de compuesto especial, ¿sí? Y al reaccionar en presencia de este, entonces puede producir, mire, un anillo, el anillo, ¿cierto? Unido a una partecita está acá, o sea, se rompe este enlace del oxígeno y se puede producir acá un ácido que se llama, este se llama ácido acético, pero se llama ácido etanoico también, ¿ok? Es una reacción especial. Un anillo de benceno con este anhídrido etanoico y puede formar una acetona que tenga un anillo pegadito y un ácido carboxílico. Las funciones oxigenadas, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, los aldehídos y las cetonas provienen de la oxidación o el segundo grado de oxidación, bien sean de un alcohol primario o bien sea de un alcohol secundario, ¿cierto? El grupo carbonilo, pues obviamente que es un grupo funcional formado por átomos de carbono, ya les dije, unidos en un doble enlace al oxígeno. Puede ser, si la sustitución se da en un carbono primario, el compuesto puede ser resultante, es un aldehído y se nombra con terminación al. Si es un carbono, si se hace en un carbono secundario, se produce una acetona y con la terminación ona, ¿sí? Aquí les puse para que recordaran cómo son los grupos funcionales y ya. El taller, pero les voy a dar tiempito para la próxima semana. Aquí les dejo, este pueden repasarlo mucho para que ahí también están explicadas las reacciones que llevan a cabo los aldehídos y en el grupo carbonilo específicamente. Y aquí pueden repasar grupos funcionales y aquí pueden repasar todas las funciones oxigenadas, aldehídos, alcoholes, éteres, ésteres, etc. Hablo teacher María Alejandra Gutiérrez, docente de Biología y Química.